No hay ningún problema. Bueno, pues lo que decía, lo primero eso, dar las gracias a Reinaldo y a Idipe pues por invitarme a compartir este rato con vosotros. Pues bueno, como sabéis y os ha contado Reinaldo, pues desde hace 3 años y medio ya soy editor jefe de Infancia y Aprendizaje. Ahora tenemos otro nombre en inglés. Reinaldo es uno de los editores asociados, o sea, deputy editors, editores adjunto, y bueno, tenemos también en la sala a Judith, que es una de las editoras asociadas, y no sé si hay alguna persona más. Muchos de vosotros estáis vinculados también a la revista como autores y tal, o gente que habéis sido revisores 1000 años. Y bueno, lo que quería decir antes de empezar y meternos un poco en harina es que pese a que me estáis invitando, pues como editor asociado, como editor jefe de la revista, pues bueno, pues realmente lo que puedo decir en la conversación de hoy, pues me representa solo a mí mismo, ¿no? O sea, porque dentro de la revista, pues bueno, cada uno tiene su rol, es una revista con un equipo muy grande, el equipo editorial está integrado por muchas personas, entonces bueno, yo os puedo contar un poco mi experiencia y mis opiniones así personales como investigador, como bueno, pues trabajando en lo mismo que vosotros como profesor en una universidad, como autor también, como supervisor y tal. Entonces, bueno, que básicamente lo que quiero decir es que lo que puedo compartir con vosotros ahora son mis visiones personales en las que podemos estar o no de acuerdo y luego vamos a tener rato para debatir, discutir un poco. Entonces, que bueno, que espero que lo que pueda yo decir no le ofenda a nadie, ni le desanime para enviar trabajos a esta revista, ni transmitir como una imagen así distorsionada de lo que es esta revista, pero bueno, que es un poco pues mis opiniones y mis perspectivas personales como la persona que de hace un tiempo soy el editor de la revista. Pero bueno, al margen de eso, pues nada, empezamos. A ver, cuando Reinaldo me invitó a esto, a esta sesión, yo le dije, bueno, me parece casi mejor un formato así más de conversación y tal, que sea un poquito más abierto. Y me mandó una serie de preguntas. Yo le dije, gracias, Reinaldo, ya voy pensando en ellas y he pensado en ellas realmente solo hoy. He empezado a pensar en ellas hace 3 o 4 horas y cuando he estado mirándolas es como, madre, vaya preguntas que me están haciendo un poco difíciles un poco de responder, ¿no? Pero bueno, que haré lo posible. Lo primero es que, bueno, Reinaldo me pregunta cómo ves el panorama de la investigación educativa actualmente. Un poco la idea esta de hacer esta entrevista surgió de un editorial que publicamos en 2023 en Infancia, que es esta revista que tengo en la mano, la revista amarilla. Entonces, bueno, cuando empezaba el equipo nuevo, pues a mí se me ocurrió la idea de hacer una editorial invitando a todos los editores asociados y de editores adjuntos de la revista, preguntándoles qué investigación te parece hoy día importante en tu área de conocimiento. Entonces, cada uno de los editores escribió, pues, digamos, una reflexión corta diciendo lo que le parecía importante. Para los que no estéis muy familiarizados con infancia-aprendizaje, en infancia tenemos 3 áreas temáticas de investigación. La primera es desarrollo humano, desarrollo a lo largo del ciclo vital, que es el primer en grupo. El segundo son procesos de enseñanza-aprendizaje, que actualmente tanto Reinaldo como Judith pertenecen a ese equipo. Y luego la tercera línea temática es una línea temática sobre investigación educativa aplicada. Y cubrimos no solo... Sí, la revista siempre se ha llamado Infancia y Aprendizaje, entonces todo el mundo nos asocia a primera infancia, pero realmente esta revista publica en todas las etapas educativas, digamos, no solo en primera infancia. Entonces, bueno, pues la pregunta es, de repente, Reinaldo, no veo el PowerPoint, de repente veo la imagen de todos, no veo las preguntas en el PowerPoint para despistarme menos. No sé si las puedes volver a poner. No sé si me escucha, Reinaldo. Ahora sí. Bueno, pues ¿cómo veo yo el panorama de la educación educativa? Como sabéis, como editor jefe llevo en Infancia, en esta revista, 3 años y medio, pero llevo toda la vida vinculado a esta revista. Llevo desde que empecé como estudiante de doctorado vinculado a esta revista, primero pues como asistente, luego como editor asociado. He pasado, digamos, por todos los roles. La verdad que llevo vinculado a esta revista como toda mi carrera profesional. ¿Cómo veo el panorama de la investigación educativa? Lo que se me ocurría, Reinaldo, cuando he visto esta pregunta es, lo veo muy cambiante. Sobre todo en estos últimos 3 o 4 años, lo veo es cambiante a un nivel vertiginoso de rápido de lo cambiante que lo veo. Em,
Al principio, sobre todo en estos últimos años, pues con todo el tema este de las neurociencias, de la aplicación en educación y tal, pues bueno, empezó la gente a interesarse mucho por este tipo de temas. Por supuesto, en este último año, 2 años, con el tema de la inteligencia artificial, no solo como editor de la revista, sino también como investigador. Como sabéis, yo trabajo en Hong Kong. En Hong Kong es un bombardeo constante a los investigadores de empezar a hacer investigación que tiene que ver con la inteligencia artificial. Bueno, con un bombardeo constante, al menos en la universidad donde yo trabajo, de aplicar a escribir proyectos que tienen que ver con la inteligencia artificial. No solo si a la gente que estáis en España o en Europa sentís esa misma presión con empezar a hacer investigación en estos temas, pero al menos aquí en Asia es muy claro el énfasis que hay con la inteligencia artificial. Y también en estos años, en respuesta a la pregunta, veo que la investigación educativa está como que tiene, noto que hay como los discursos ideológicos, como que está muy afectada por discursos ideológicos políticos, que han afectado mucho a los temas que se investigan. En la revista, como editor de la revista en estos últimos años, pues ha recibido muchas cosas que tienen clarísimos sesgos, a veces ideológicos o políticos, hacia un lado, más para ciertos lados que para otros, pero sí que he notado que hay como una clara tendencia, hay clara, como que se ha permeado mucho la investigación educativa por este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo creo yo que debería ser? Que es la pregunta que me hacías es un poco diferente a la pregunta que aparece en el PowerPoint, pero la pregunta que inicialmente me enviaba Reinaldo era cómo creo yo que debería ser. Bueno, pues yo creo que la investigación educativa debería ser responsable en el sentido de tenemos que hacer investigación que realmente contribuya a algo importante, sea a nivel teórico, sea a nivel metodológico, sea alguna contribución de algún tipo, ¿no? Muchas veces recibo como editor miles de artículos que desde que te lees el propio abstract dices, y esto realmente a quién le importa, ¿no? Luego os cuento un poco así del tipo de cosas que se reciben ahora en la revista y tal. Por supuesto, la investigación tiene que ser rigurosa. Aquí, claro, como os decía al principio, pues las respuestas que os voy a dar dependen un poco de mi formación, de los sitios donde yo he trabajado, de un poco los puestos que he tenido y tal. Bueno, yo estudié psicología en su día, aunque no hago investigación muy psicológica últimamente, pero yo estudié psicología y bueno, cuando yo me formé, pues te enseñan que pues te tienes que seguir un cierto rigor en lo que haces, metodológico y tal. A veces ves cosas que no tienen nada de rigor. Y luego yo pienso, a mí no me gusta personalmente la investigación hipersesgada ideológicamente o cargada de mucha ideología política. A lo mejor estoy seguro que probablemente hay gente en la sala que igual está en desacuerdo y me parece estupendo. A mí personalmente no me gusta. Y claro, cuando pues las revistas al final, pues somos personas, las personas que hay detrás, pues cuando tienes un editor que no le gusta ese tipo de investigación porque parece más un meeting político que otra cosa, pues lo siento, es que a mí no me gusta ese tipo de investigación. Yo me formé como psicólogo, uno intenta tener objetividad en las cosas que se lee y que recibe, entonces, bueno, cuando recibo cierto tipo de cosas como editor en lo que claramente hay una carga ideológica muy grande detrás, pues yo personalmente pues da la casualidad de que el editor soy yo y al editor no le gusta. Pues hay otras revistas en las que a lo mejor sí que le gusta ese tipo de trabajos. A mí personalmente no. Y me parece que la investigación, que es eso de investigar en educación, bueno, pues tiene que tener, como decía antes, claras implicaciones a nivel bien teórico, práctico, metodológico o de la forma que sea. Cada vez se nos exige más a los investigadores que reflexionemos un poco sobre el impacto social de los trabajos que hacemos, más en algunos países que en otros. Creo que la investigación tiene que tener algún tipo de impacto, sea el nivel que sea. Y finalmente, creo que sería bueno que las investigaciones en educación no solo se centraran en las poblaciones de países, digamos, ricos, industrializados occidentales. Es uno de los temas de los que hablamos en el editorial, de los que os hablaba antes, que publicamos en la revista en 2023. Prácticamente toda la investigación así más publicada en mejores revistas que consumimos, pues se hace con, pues bueno, pues con poblaciones de Estados Unidos o de otros países industrializados, ricos y tal. Bueno, pues estaría bien que la investigación empezara a incluir poblaciones de otros contextos. Aquí les llamamos los países weird, que quiere decir como western, no me acuerdo, como básicamente son los países occidentales.
estaría bien pues que haya investigación que sea sólida y rigurosa y responsable y tal, que se realice también con gente de otros países que no son necesariamente estos. Eso sería un poco, Reinaldo, la respuesta a la primera. Vale, gracias, genial. Un panorama cambiante, vertiginoso, Ya. donde esta inteligencia artificial está como loca y atravesando, y con mucho discurso ideológico y probablemente sesgado, como dices tú, ¿no? Un poco el panorama. Y un Mm. deber ser, que seguro estamos todos de acuerdo, y más adelante andaremos más sobre estas preguntas, un deber ser donde bueno, debe ser una investigación responsable con contribución social rigurosa, con implicaciones teóricas, prácticas y de impacto, ¿no? Y con esto de la localización que más adelante haremos. Ya. Habíamos pensado hacer el conjunto de preguntas y luego intervenir, pero bueno, la doctora Quesada Pallareja ha levantado la mano. Carla. Bueno, yo lo he hecho con el ánimo de que decíamos por aquí, ¿no? El hecho de que Alfredo no esté todo el rato hablando consigo mismo, pobre. Así que me No toma. pasa nada. Claro, no, lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que preocupa es que a veces, muchas veces, estas innovaciones o estas cosas así como más al día, cuesta mucho tener una base sólida de investigación y que luego te lo publiquen. Entonces, como que hay las dos presiones, ¿no? Por un lado, a nivel económico, de financiación, de tal, pues investiga sobre algo nuevo, ¿no? Innova, 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 o al menos la investigación tiene que ir hacia la innovación educativa, pero por otro lado, la revista te dice, uy, estas cosas que están raras que estás haciendo, no, ahora veamos un artículo a una revista que no pienso mencionar porque esto está grabado, pero nos dieron una respuesta de Des Reject súper pronto y súper mal fundamentada, que dijimos, pero ¿esto quién lo ha leído? O sea, el administrativo, o sea, sin ningún tipo de base metodológica, porque nos atrevíamos a hacer algo diferente. Y dices, ya, pero es que, ¿no? O sea, la gracia está en hacerlo diferente, no en repetir los modelos positivistas clásicos que venimos haciendo. Entonces, claro, quieres hacer esto, ¿no? Porque también te gusta a ti, te satisface y tal, y llegas a la revista y dices, ¡pum! Esto es demasiado diferente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te has atrevido a hacer eso? Y dices, toma, ya está. ¡Hala! Entonces, como Ya. que, no sé, ¿dónde está el punto? Claro, bueno, hay alguna otra de las preguntas que tiene Reinaldo después que tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, a ver, desde el punto de vista de recibir un reject, que antes os hablan de un rechazo así, digamos, a capón, bueno, pues en la revista nuestra, en infancia, ahora mismo, Carla, nosotros recibimos unos 300 y pico artículos al año, ¿vale? Podemos publicar 30. Entonces, que a uno le hagan un death, yo entiendo perfectamente como editor que a uno te hagan un rechazo a capón sin casi justificación, simplemente a veces es como nosotros, yo en la revista, que yo soy quien, digamos, el primer filtro en esta revista, es que necesito rechazar cosas porque no puedo quemar a mis editores revisando muchas cosas, entonces generalmente el primer vistazo que uno echa, por supuesto, aquí somos personas, ¿no? Y como decía antes, pues cada uno tiene nuestros sesgos y nuestras prioridades y las investigaciones que te pueden gustar más o menos, pues bueno, pues da la casualidad de que el editor ahora soy yo y el que mira el primero soy yo. Entonces, para básicamente que uno no se sienta muy ofendido, en la revista les pasa que es que reciben tantas cosas que es que no puedes pasar a revisores todo, ni a los editores asociados. Entonces, bueno, hay revistas que a lo mejor dan un poquito más de justificación. Yo siempre intento justificar un pelín el motivo, pero es que a veces simplemente es como, claro, bueno, lo que tú estás hablando es como has intentado hacer algo muy original y que contribuye y aún así te lo están rechazando, pues es cierto, puede pasarte, pero porque, bueno, a lo mejor, no sé, por supuesto no conozco el estudio, ¿no? Pero que ahora mismo hay tanta revista, pero las revistas están tan quemadas y tal, es tan difícil encontrar revisores y es tan complicado sacar los artículos adelante y luego realmente no tienes espacio para publicarlo. En nuestra revista ya te digo que publicamos 30 artículos al año No, y es que incluso recibo 300. Claro. hubiésemos preferido un DSReject genérico, o sea, Ah, hubiese claro, vale, preferido uno del tipo no, no, o justamente no es la línea donde estamos yendo. O sea, preferíamos un claro, eso que no el tipo vale. de justificación, ¿no? Ah, Como mucho más y esto no tiene sentido. Y dices, bueno, no tiene sentido, ¿quién eres tú para decir que no tiene sentido? ¿No? claro, Porque entiendo, entiendo. luego buscas y dices, no sabes el tema, pero era Claro, como ¿no? O sea, por eso te digo, sí, que a veces hay el encaje de vas a innovar, que tampoco estamos hablando de que claro, inventamos castillos en el cielo. O sea, claro, estamos utilizando una metodología que a lo mejor no se ha utilizado con estos propósitos, pero bueno, claro. ¿no? Intentas avanzar en el campo. Y por eso, ¿no? La presión que tienes tú de innovar o hacer cosas diferentes o aportar a la ciencia y tal, pero que luego no tienes espacios donde publicarlos porque son demasiado.
Entonces, eso era entiendo. un poco el punto, ¿no? Entiendo, entiendo. Mira, yo te puedo decir, en la revista nuestra yo tengo varias cartas estándar de rechazo de primeras, digamos. Algunas veces es que claramente la gente está mandando artículos que es que no tienen nada que ver con lo que publicamos en esta revista. Claro, esta es una revista bastante genérica, ¿no? Entonces casi entra un poco de todo, pero a veces son claramente cosas que no tienen nada que ver. Entonces ahí está muy claro, le mandas el artículo de esto está fuera del ámbito de lo que publicamos. Hay veces que simplemente sí estaría dentro del área que publicamos, pues que a mí no me parece nada importante, no me parece nada interesante, no creo que esto tenga ningún tipo de contribución o me parece que es flojo a nivel metodológico y tal, entonces ahí sí que mando una carta un poquito más medio estándar que no te está dando ninguna cosa, simplemente como no entra dentro de nuestras prioridades, es un buen artículo, pero bueno, tenemos un índice de aceptación muy bajo, entonces estimo como editor que esto no va a tirar para adelante. Entonces le mandas a los autores una carta o le mando una carta más genérica donde realmente no me meto al contenido porque imagínate, ¿sabes? A lo mejor recibo la semana 15 o así, entonces no tengo tiempo. Yo tengo un trabajo igual que vosotros también, no tengo tiempo de meterme al artículo, revisarlo y escribir un informe. Y como autor casi que prefiero recibir algo un poco más genérico y rápido, sobre todo que no te lo manden al cabo de 6 meses o de un año, como a veces me ha pasado como autor, que no me lo manden rápido, que me digan, mira, búscate otro sitio. Pero bueno, total, me lo dices a la semana, dices, bueno, no he esperado mucho tiempo. Pero bueno, que entiendo lo que dices y por supuesto como autor también me ha pasado 1000 veces que mandas una cosa que tú crees que es muy original o muy buena o muy qué sé yo y te lo rechazan. A mí mientras sea rápido prefiero que sea así antes de que me tengan esperando mucho tiempo. Vale, ok, vamos a retomar el tema. Nos decías tú que el panorama de la investigación educativa lo ves cambiante, vertiginoso, con toda Ya. esta innovación de la inteligencia artificial que nos atraviesa y con un alto sesgo ideológico, ¿no? Y que en esa pregunta sobre qué es o qué debería ser, nos ha dicho que el deber ser nos lleva a esta acción responsable, con contribución social rigurosa, con impacto teórico, práctico y desde lo local o la globalización, ¿no? Y entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta de, pues, si vamos hacia ese impacto social, un poco, me voy a la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo aproximarnos desde tu visión a un mayor impacto, a ese mayor impacto social con pertinencia y con base en la evidencia, ¿no? Y un poco esto revierte en la primera parte de la pregunta, y por lo tanto, ¿qué necesitamos como investigadores e investigadoras en educación para comprender mejor e impactar mejor en esa realidad? Ajá. Pues me parecen buenísimas preguntas. Ya te digo, cuando las he leído esta mañana he pensado, bueno, pues realmente, bueno, son ideas lo que estoy diciendo. La verdad que no lo tengo como muy, tendría que pensar más sobre ciertas cosas. En relación a la primera pregunta, a mí me parece que algo muy importante que muchas veces nos pasa a la gente que hacemos investigación en este área, en gente sobre todo que viene en psicología y tal, y bueno, también en educación, que no pasamos tiempo suficiente en los contextos donde investigamos. A mí me parece una cosa claramente que es importante, es como pasar tiempo en el contexto donde estamos investigando, hablar con la gente, los participantes de nuestras investigaciones, tener claro cuáles son las problemáticas que en ese contexto bueno, se les plantean y comprender realmente de primera mano si los problemas que estamos investigando realmente tienen alguna importancia para la gente con la que estamos investigando. Como investigadora, no estoy hablando como editor de la revista, como investigadora, a mí me pasó, simplemente os cuento rápidamente, anteriormente, en mi anterior trabajo, yo trabajé 5 años en Singapur. En Singapur yo tenía un trabajo de investigador. Básicamente no hablaba mucho, realmente no tenía mucha interacción con personas que iban a ser docentes, ni yo mi trabajo tiene que ver con desarrollo docente. Pero realmente tenía muy poco contacto de batalla, digamos, con docentes. Entonces, allí en Singapur hice un montón de investigación pero realmente con muy poquito contacto más real con los profesores. Entonces, no me pasó cuando hasta que me vine a Hong Kong, que aquí en Hong Kong sí que he tenido más clases, he tenido un puesto que me implica dar más clases y hacer más, ir a las escuelas. Yo trabajo en un departamento de educación infantil, entonces he tenido mucha más batalla con la gente del área. Como investigación he cambiado bastante, como investigador he cambiado bastante también en las cosas que he estado escribiendo últimamente, pero ha sido básicamente, creo, porque he estado teniendo más contacto con los docentes con los que investigo. Y me parece que la investigación que he estado haciendo recientemente es un poco más
apegada a la práctica y mucho más relevante, y estoy diciendo cosas un poco más interesantes que las cosas que decía cuando trabajaba en Singapur. Entonces, bueno, en relación a la primera pregunta, ¿qué necesitamos? Creo que una de las cosas que necesitamos es mayor contacto con los participantes y los contextos donde hacemos investigación. A veces que yo encuentro también como editor de la revista, pues trabajos que es que dices, es que yo no sé, no veo la relevancia de esto, no sé muy bien cómo va a impactar esto de ninguna forma en ningún contexto más realista, digamos. Y luego, ¿cómo aproximarnos a un mayor impacto social, pertinente y basado en la evidencia? A ver, algo que en estos últimos años se lleva, por lo menos mucho en el sitio donde yo trabajo, sé que en otros contextos, en Inglaterra, en Estados Unidos también se hace, no sé si en España realmente a la gente en España, en Latinoamérica, se le obliga cuando uno escribimos proyectos a escribir una sección muy larga de 3 o 4 páginas de cuál es el impacto social de lo que vas a tener. Creo que se está poniendo muy de moda, no solo bueno, en todas partes. No sé si con tanta importancia, pero aquí donde yo trabajo en Hong Kong, creo que la sección más larga de lo que nos hacen escribir ahora es reflexionar sobre el impacto a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Entonces, simplemente creo, Reinaldo, que el tema de pensarlo y de pararse a pensar como investigadores esto realmente cómo impacta, es un ejercicio súper importante. Creo que anteriormente los investigadores estaban en este área, en educación, psicología, estábamos más acostumbrados a decir, bueno, yo mientras publique mis 3 o 4 o 5 papers después de terminar mi proyecto y de demostrar que he publicado en revistas buenas, ya he terminado. Creo que está cambiando mucho la cosa ahora, no es solo publicar y publicar en revistas buenas. En universidades tipo donde trabajo yo, de hecho, actualmente, de hecho, no es solo ni siquiera publicar en revistas con factor alto de impacto. De hecho, a la hora de evaluar a la gente, al evaluarnos a nosotros para promociones, para cosas así, no es solo que publiques en revistas buenas, sino también que la investigación que hagas sea de calidad y que estés innovando y tal y cual. Entonces es como y que realmente la investigación que estás haciendo tenga un impacto. O sea, que al final no es tanto evaluación basada en los rankings y en el impacto, sino en la calidad. entonces, me parece que en relación a la segunda pregunta que planteabas, el tema de pararse a pensar, pararse a analizar cuál es el impacto de lo que estamos haciendo, impacto más práctico, impacto más teórico, es importante. Y luego cambiar un poco el chip desde el sentido de publicar solo en revistas con alto impacto. El impacto es importante, a mí me parece importante, pero no es lo único. Luego también centrarnos en la calidad de lo que hacemos y en a quién impacta. Y eso en mucha parte de la investigación que se recibe actualmente en esta revista, el impacto brilla por su ausencia. Como os decía antes, se reciben muchísimos trabajos. Curiosamente, se recibe la inmensa mayoría de lo que recibimos ahora mismo en infancia y aprendizaje viene de China, de mainland China, y buena parte de lo que se recibe, como aquí no hay ningún chino, pues lo puedo decir y nadie me va a entender. Mucha parte de lo que se recibe es investigación que es más de lo mismo. Pues hago un cuestionario, me lo responden 700 personas y luego miro todas las interacciones entre qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, pero dices, bueno, pues investigaciones que realmente no están respondiendo a ninguna pregunta significativa, importante, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues investigación que, como dices aquí, no tiene ningún impacto social ni muchísima pertinencia, ¿no? En mi opinión. Así que bueno, no sé si con esto resumo o respondo bien a tus preguntas, Reinaldo, pero bueno, que si sigo pensando en ello, pues te diría otras cosas, pero eso es lo primero que me ha venido a la mente cuando lo estaba pensando hoy. No, claramente, para ese impacto social, bueno, seguro que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, ese pisar el contexto, ¿no? Y hablar con los participantes, ¿no? De Ya. hecho, una cosa que estamos haciendo también desde, bueno, el grupo aquí en Barcelona es grupos focales o grupos de discusión Ujú. donde llevamos los datos al contexto donde los hemos recogido Ah, bueno, básicamente escuelas de primaria o secundaria, y mm, interpretar y reinterpretar los datos con los propios maestros, con los tutores, incluso con algunos niños, ¿no? guau. Presentamos los resultados para interpretarlos y analizarlos desde la mirada de ellos también y Ujú. plantear entonces acciones de mejora desde su propia voz, precisamente por eso de acercarnos más a la pertinencia, ¿no? Claro.
claro, claro. Esto, bueno, de hecho creo que es una práctica muy interesante y necesaria. Yo donde trabajo en Hong Kong actualmente, bueno, pues una práctica o sea, muy algo común completamente es cuando uno completa un proyecto de investigación, aparte de decir he publicado todo esto y tal igual, luego se supone que cuando has pedido el proyecto tienes que decir cómo vas a continuar años después. Y bueno, con quién te vas a reunir, si te vas a reunir con gente del Ministerio de Educación, si te vas a reunir con colegios, si vas pues si uno diseña intervenciones, por ejemplo, cómo te vas a dedicar a que luego las intervenciones continúen siendo usadas y tal, entonces te hacen diseñar un plan. Entonces realmente claro, sobre todo porque uno necesita también recursos para implementar este plan. Entonces, como que hay seguimiento de los proyectos, incluso a veces años después de que los has terminado. O sea, que no es solo termino el proyecto, publico 3 papers y lo cierro, sino que hay seguimiento. Entonces, creo que está cambiando un poco el panorama y la concepción de lo que es un proyecto de investigación. Hay mucho más seguimiento después de que el proyecto termina. Y bueno, pues parte de los KPIs, ¿no? No sé cómo se dice eso, de lo que se supone que se espera que consigas con el proyecto, no solo está basado en lo que publicas, sino también en luego cómo continúas y el impacto que ha tenido en políticas o en la práctica o en las escuelas o en donde sea. Y hay seguimiento. Entonces, está bien reflexionar sobre ello cuando pedimos esos proyectos y luego, pues bueno, pues intentar tener recursos para que ese impacto llegue a la práctica. Y aquí diría nuestra querida amiga Carla Quesada, el papel de la transferencia, ¿no? Exacto, También, y eso. ese análisis de la transferencia y bueno, en términos de lo que me comparte la Quesada Pallarés, ¿no? Exacto, Expectativa de transferencia, eso. intención, pero luego acción. Que ahí también parece que hay un espacio entre lo que mi expectativa, mi intención y luego lo que finalmente se hace, ¿no? Exacto. Ha levantado la mano listo, pero y ahora os voy a dar la palabra, pero sí me gustaría conectar estas dos preguntas con la Ujú. siguiente y abrir un poco también la intervención, ¿no? Tú nos has dicho cómo está el panorama actual, cómo debería ser, ¿no? Esta rigurosidad responsable, bla, bla, bla. Hemos hablado de pisar el contexto con impacto social. Pero claro, ahora vamos a una pregunta roñosa, si se quiere, ¿no? Claro, ¿cómo formamos entonces en la universidad, ¿no? ¿Cómo formamos a estos investigadores educativos, investigadoras educativas de hoy mismo, ya ni de mañana, de hoy, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Y qué retos tenemos, ¿no? Para empezar una cosa sorprendente, al menos aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, es que los estudiantes de educación primaria no cursan ninguna asignatura de investigar en educación. Y Oh, wow. dices, wow, ¿no? Y los de pedagogía y educación social, apenas un semestre, y no completo, ¿no? Entonces, pero muy curioso que educación primaria no tenga formación en investigación educativa, imagínate, ¿no? Entonces, eh, te dejo esa pregunta ahí en el aire Mm, ahorita, ¿no? vale. ¿Cómo entonces formar a estos investigadores e investigadoras en educación Ajá. con sus retos? Y le damos la palabra al doctor Gutiérrez Braojos. Vale, como quieras. Bueno, cuando yo leí Ah, esta... Ah, sí, dime. no, diga, te dejo un poco como pensando en la Ah, respuesta oh, sí. y vamos a conectarlo con los que nos pregunte Calisto. Está bueno. Hola Alfredo. Mira, Buenas. mi preguntilla va en la misma, vamos, un poco adelantando las preguntas que te hace también Reinaldo, ¿no? Sobre el Ok. tema de cómo deberíamos de formar a los futuros investigadores, ¿no? Entonces, Claro. en cuanto a los métodos, pues sabemos que tenemos dos líneas básicas que ahora se mezclan, ¿no? Lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, mi Ujú. pregunta y en relación también a la transferencia es si consideran, ¿no? que la investigación cualitativa en España está o no se le sigue, aunque siempre se ha dicho que es importante y demás, sigue sin darle el sitio, ¿no? que se merece, ¿no? Sobre todo, vamos, porque considero que quizás es la más apropiada para después transferir, ¿no? los Ujú. hallazgos, porque es la más explícita, ¿no? A otros contextos, a centros educativos. No sé tu opinión Ok. sobre este asunto, ¿no? Vale, pues gracias. Mira, a ver, intento conectar el comentario con la pregunta. Cuando Reinaldo me hizo esta pregunta,
porque ahora él habla de la formación que tienen los docentes en investigación educativa. Yo interpreté la pregunta desde el punto de vista de la gente que se está formando haciendo un doctorado en educación o en psicología de la educación o algo así. Yo interpreté la pregunta como ¿qué te parece la formación que recibe, digamos, un estudiante de doctorado en educación? Y mi respuesta iba un poco por la pregunta que tú haces ahora, Calisto, de, bueno, em, yo ahora mismo pensando en cómo se forman a investigadores en donde yo trabajo, ¿vale? Yo me formé en España, yo hice mi doctorado en Madrid, en la Autónoma, en psicología, pero luego he estado trabajando por todas partes. Ahora mismo, como os digo, trabajo en Hong Kong y pues aquí en estos años he tenido un montón de estudiantes de doctorado. En respuesta a la pregunta, ¿cómo veo yo la formación universitaria para un investigador, digamos, de doctorado? Yo diría claramente insuficiente. ¿Por qué? Pues porque conectando con lo que decía antes de lo rápido que está cambiando todo, claro, a un doctorado se le entrena a especializarse en un tema, a centrarse en un tema y a escribir X estudios, normalmente eso muy especializados en una cosa, se va a pasar 4 años investigando en un tema. Pero realmente yo ahora lo que siento también como investigador es que a los investigadores se nos está empujando a cambiar de temática, porque las temáticas y las prioridades y lo que quiere financiar, digamos, la universidad o el gobierno son cosas diferentes. Entonces, lo que os decía antes, yo ahora noto que como investigador, ahora no estoy hablando como editor de la revista, se nos está como empujando a todos a empezar a hacer investigación en inteligencia artificial, cómo integrar la inteligencia artificial en las prácticas de aula, como, bueno, las nuevas tecnologías, tal. Claro, yo nunca he hecho investigación de esos temas. Entonces, a mí se me formó, pues eso, pues de la forma que se forma, de la manera que se forma a los investigadores siempre. Bueno, nosotros hemos conocido todos a investigadores que llevan haciendo toda su vida investigación, básicamente la misma cosa y no han cambiado nunca de tema, siempre han estado investigando sobre lo mismo. Ese modelo de investigador, por lo menos donde yo trabajo ahora, esto yo creo está un poco caduco. Em, y las temáticas están cambiando tanto que realmente creo que la investigación tendría que ser un poco, se nos tendría que formar o tendríamos que formar a nuestros estudiantes a ser un poquito más dinámicos y rápidos en el sentido de ajustarse a las demandas sociales. Y luego, eso es mi opinión, ¿no? En relación a lo que dice Calixto de investigador cualitativo o cuantitativo, pues yo creo que sería bueno pues que se formara bien en todo, porque es que realmente para ciertos problemas pues no lo puedes abordar de una forma cuantitativa, tienes que hacer investigación quali. Entonces, generalmente también a los estudiantes se les forma, pues bueno, te haces tu investigación que es hipercuantitativa o hipercualitativa y ahí te quedas. Y realmente no se nos entrena mucho en esta diversidad y en ser más, bueno, no cambiante, sino ser flexible. Dependiendo de lo que estés investigando, pues tienes herramientas para adaptarte. Entonces yo pienso que, bueno, pues que la formación universitaria, hablando de los investigadores, digamos de los doctorandos y tal, tendría que ser mucho más dinámica. Tendríamos, en mi opinión, y lo hablo también como pensando en mis propios estudiantes. Por supuesto, cada estudiante tiene su tema y aquí la escuela de doctorado de donde yo trabajo se les exige que hayan hecho pues 3 o 4 artículos de un tema, todo bien atado, bien relacionado entre otros, y no se les aceptaría que escribieran estudios de temas diferentes, lo cual es una cosa pues un poco que yo cuestionaría. ¿Y por qué no pueden ser estudios diferentes? Pues que puede ser que este estudiante esté abordando problemas muy importantes y sean estudios distintos, que haya hecho un estudio sobre una cosa y luego pues se haya encontrado otro problema. ¿Y por qué tiene que ser todo sobre el mismo tema? Me pregunto. Estamos acostumbrados a que las tesis tienen que ser una tesis doctoral unitaria y todo bien atado. Así creo que todos los que estamos aquí probablemente hemos hecho las tesis de esa forma, ¿no? Pues yo lo cuestionaría. También creo que la investigación universitaria de la formación de los estudiantes tendría que ser más interdisciplinar. Bueno, pues ahora que se está muy de moda lo de hacer la tesis como compilación de artículos, pues que, bueno, pues que en nuestros estudios, pues que tengamos gente de otras disciplinas y que haya colaboradores y gente con la que trabajamos que sean no solo investigadores educativos, sino pues ingenieros o gente que haga investigación en temas completamente distintas porque nos ayudan a hacer los estudios que necesitamos hacer. Y luego, en relación a la pregunta, el comentario de Calixto, metodológicamente más flexible. Creo que se nos tendría que dar más formación
más sólida a nivel metodológico para adaptarnos a a las necesidades de los temas. Entonces creo que, en resumen, y de nuevo, estoy como pensando un poco en voz alta, ¿eh? Yo no soy experto en nada de esto, soy igual de experto que todos vosotros. Creo que la manera de formar a los estudiantes de investigación, a los doctorandos, está un poco caduca. Creo que, o sea, cuestiono el tema de que tienen que hacer un estudio en una cosa solo, en un tema solo. No me parece mal, simplemente me parece cuestionable. Yo lo veo como investigador. A mí se me está empujando ahora a empezar a moverme de temas. Entonces es como, bueno, a mí no me importa, pero en mi vida he tocado muchos temas demasiados. A lo mejor no me importa cambiar, pero hay gente que le cuesta mucho trabajo. Hay gente que ha investigado siempre sobre lo mismo, siempre con las mismas metodologías. Y bueno, creo que ese modelo de investigador pues se va a tener que empezar a moldear un poquito. Y luego, bueno, pues eso, más competencias a nivel metodológico creo que no vendrían mal porque hay problemas que no se pueden abordar siempre de la misma forma. Entonces yo por ahí iría un poco la respuesta. Vale, genial, gracias. Vale, vale, sí, creo que estamos de acuerdo que actualmente esa formación es insuficiente. Lo dices Mm, tú con estudiantes de doctorado, imagínate con los estudiantes de grado, ¿no? claro, No, nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? claro, Y ahora escuchándote una cosa en lo personal me toca, me parece interesantísima, y en la que nosotros hemos tenido mucho trabajo rico es en la interdisciplinariedad, ¿no? ok, Una cuestión básica. Nosotros trabajamos con gente de ingeniería, química, enfermería, medicina. También es cierto que me lo iba apuntando, iba pensando, toda esta gente nos ha tocado a la puerta a nosotros. Y claro, normalmente desde ingeniería, medicina, de estas áreas, tocan la puerta en educación o en psicología de la educación y claro, poco vamos nosotros a esas otras áreas, ¿no? Yo creo que esto es es un reto interesante a considerar. ya, yo creo que también. Ok, ok. Bueno, vamos a ir a una cuarta pregunta que tenemos para ir cerrando y cerrando y abriendo Mm, a la intervención de todos. muy bien, Esta es una pregunta que eso, abrimos el abanico porque además es una pregunta que es un poco un poti-poti, como se dice por aquí, que involucra, toca temas diversos, diferentes, ok. como son estos, ¿no? ¿Qué temas entonces necesarios, emergentes, observas tú o consideras tú necesarios en la investigación educativa de hoy, de mañana? Sí, Temas emergentes. ¿Qué ámbitos a nivel de los niveles educativos, incluso desde tu experiencia en la revista, ¿no? sí. Hay más investigación en primaria, en secundaria, en universidad, o es más o menos equilibrado? ¿Dónde nos invitas tú a que pongamos más esfuerzo, entendiendo, bueno, que el desarrollo evolutivo y la trayectoria académica pasa por todos esos diferentes niveles y Claro. deberían tocarse uno con los otros y no estudiarse como también de manera parcelada, ¿no? Los territorios, que esto ya tocaste en las respuestas a la primera pregunta, con Sí. aquello de la localización, tal como habéis hecho en el editorial que tenéis fantástico, maravilloso en la revista. Y Ujú. las metodologías que también un poco ya preguntaba Calisto y tú Sí. comentabas, ¿no? Lo quali, lo quanti, los métodos mixtos. Y a ver, aquí siempre una palabra a la doctora María Teresa Anguera, que nos ha dejado hace poco, pero que físicamente, pero que ha dejado un gran trabajo y una gran aportación a la investigación educativa desde Oh, esa mirada de los métodos mixtos, pero también como los métodos mixtos no es solo poner cosas diferentes, lo cual y cuanti, y ahí lo meneo, no. Esto es una cosa mucho más compleja de unir un cuestionario con una entrevista, por ejemplo, ¿no? ok, Tus claro. reflexiones. Sí. Pues, a ver, con respecto a la primera, temas, mientras pensaba hoy sobre el tema de temas, se me ocurría em, conexión entre desarrollo, aprendizaje e inteligencia artificial. Vais a pensar que estoy muy obsesionado con la inteligencia artificial, pero me parece sinceramente que esto está cambiando y va a cambiar el panorama de forma muy considerable. Entonces, y aparte es un área que cambia tan deprisa que yo voy ya 2 años atrás y
bueno, voy a empezar tímidamente a entender qué demonios es esto, pero como cambia tan rápido, pues yo no sé muy bien. Creo que la gente de educación vamos a tener que empezar a colaborar mucho con gente que se dedica a este tipo de temas, pues para entender lo que van desarrollando y saber cómo intentar entender cómo el desarrollo del aprendizaje se ajusta a los desarrollos que hay en ese tema. Yo tengo muchos conflictos como usuario con esta cosa de la inteligencia artificial y como docente, pero cada vez veo a más gente hablando de este tipo de temas constantemente y de cómo impactan en Yo, lo que pasa yo, en las yo, aulas. yo, Dime, yo me dime. voy a quedar dinosaurio. Ya, yo estoy de dinosaurio No, ya, no, O no sea, sé, no sé qué es ni quiero saberlo. no, pues mira, yo voy de atrás, súper atrás, con respecto a colegas, amigos y tal, que ya están haciendo investigación seriamente sobre estos temas, pero al menos en China, al menos en Hong Kong y en China, es espectacular el énfasis que hay en estas cosas. No sé muy bien cuántos están atornillando ahí en Europa en general o en Latinoamérica con este tipo de cosas, pero aquí es espectacular. O sea, en el sentido de también de empujar a los investigadores a interesarnos por estos temas. Y yo siempre como que me he negado mucho, pero creo que no voy a tener más remedio. Vale, aquí te estoy hablando como investigador, no te estoy hablando como editor de la revista. En la revista, por supuesto, noto un incremento rápido de la gente que manda artículos que tienen que ver con estos temas también, ¿eh? Luego, en relación a temas también, pues cosas que tengan que ver con tecnologías del aprendizaje, que esto está relacionado, ecologías de aprendizaje y de cómo integrar todo esto, no solo a la educación obligatoria, sino también en contextos no formales e informales de aprendizaje. Al final creo que la gente, por supuesto, no es que crea, es que la gente no aprendemos solo en las escuelas, se aprende también muchísimo, muchísimo más a veces en contextos diferentes. Entonces, hay menos aprendizaje en contextos no escolares. Entonces, creo que pues, también por el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y eso, vamos a empezar a hacer. Creo que los investigadores en educación y en psicología de la educación van a empezar a olvidarse un poco de lo que pasa en las escuelas y van a empezar a interesar. Es un poco la sensación personal, que creo que se va a empezar a hacer más investigación fuera de las escuelas. Y luego, temas de ética. Tengo la sensación de que de la ética y del uso ético de este tipo irresponsable y de este tipo de tecnologías, tengo la sensación de que se va a empezar a investigar mucho más en este tipo de temas y también que va a empezar a haber más investigación sobre el impacto, o sea, investigación explícita sobre el impacto que tiene la investigación educativa. Ahora lo único que nos piden es justificar el impacto. ¿Qué impacto vas a tener? Pero no nos piden realmente investigar ese impacto a nosotros mismos. Tengo la sensación de que eso va a ser un tema emergente, como dices aquí. Luego, ámbitos o niveles educativos. Bueno, yo trabajo en un departamento de educación infantil 0 a 8. Es una etapa importantísima de la que realmente hay menos investigación educativa o de desarrollo. Bueno, hay más investigación evolutiva, pero creo que es un área 0-8 donde tendría que haber más estudios. Y también me parece, o sea, y también me parece que la educación de adultos o la educación en niveles más avanzados de la edad del ser humano, pues son importantísimos también. Por lo menos en infancia y aprendizaje recibimos muy pocos trabajos de ese tipo, también porque como la revista siempre se ha llamado Infancia y Aprendizaje, la asociamos a la infancia, pero realmente no publicamos solo estudios de infancia, publicamos estudios en cualquier en nivel educativo o evolutivo. Entonces, pero realmente recibimos muy pocos estudios que tienen que ver con aprendizaje en personas mayores, aprendizaje de adultos, aprendizaje en la vejez. Temas de ese tipo se reciben prácticamente nada. Pero a mí no me importaría, estamos abiertos un poco. Por eso ahora el título que tiene la revista, como os decía antes, Reinaldo, es Journal for the Study of Education and Development, es educación y desarrollo. Realmente no estamos restringidos a ningún área concreta, pero aún así se siguen recibiendo muy poco bueno, de edades más avanzadas, por así decirlo. Luego, en relación a territorios poco explorados, supongo que nos referíamos aquí, Reinaldo, a territorios geográficos. Por supuesto, claro, se recibe muy poca investigación de países, bueno, países que tienen menos tradición investigadora y tienen menos investigadores, digamos, pues mejor formados, ¿no? Países en África, muchos países asiáticos, algunos países asiáticos, luego otros países asiáticos tienen investigadores absolutamente tremendos.
y también de ciertos países en Sudamérica o en algunos otros países del mundo, pues se recibe menos investigación y lamentablemente a veces cuando llega algo es un poco menos sólida. Entonces, claro, como yo como editor, pues bueno, una de las cosas que publicamos en este editorial del que antes hablaba Reinaldo era como, bueno, pues se intenta promover que las investigaciones que vienen de estos países estén también recogidas y representadas en la revista, pero lamentablemente pues hay veces que lo que llega es de una calidad a veces que no es muy comparable. Entonces, bueno, uno intenta ser lo más constructivo posible me parece una cosa importante, pero bueno, son investigadores que en muchos casos hay que apoyarles o hay que ser más pedagógicos para ayudarles a llegar a publicar algo de más calidad. Y una cosa que pensaba decir luego es que una posible estrategia sería pues hacer como colaboraciones entre investigadores un poco mejor formados con gente que viene de otros países donde la formación no es tan sólida quizás, que esa podría ser una buena forma de ayudar a estos territorios menos explorados, ayudarles a publicar. Em, no por publicar, sino porque el conocimiento que tenemos de la educación y el desarrollo no solo provenga de estos países ricos, sino, bueno, la gente somos personas en todas partes, ¿no? Es interesante igualmente saber cómo se desarrolla la gente en otros contextos. Yo desde que empecé como editor de infancia, como trabajo en China bueno, tengo muchos contactos en Asia, pues algo que estaba intentando hacer es dar a la revista a conocer en Asia, y una de las cosas que sí que he notado es que en estos años se ha empezado a publicar más pues trabajo que viene de países asiáticos, cosa que me parece interesante porque es una revista internacional y bueno, aparte también por otros motivos de dar la revista a conocer y tal, pero bueno, se ha empezado a publicar un poco más de países donde nunca habíamos publicado, prácticamente nunca habíamos publicado nada. Y bueno, sobre metodologías, pues lo típico que se suele decir siempre, pues es bueno hacer trabajos que incluyan datos de distinta naturaleza, que no solo se basen en una sola base de datos, en una sola fuente de datos, sino que combinen tipos de datos distintos y por supuesto estudios longitudinales, que es lo que te dice todo el mundo que hay que hacer. Pero claro, a ver, son investigaciones mucho más costosas, mucho más caras y que generalmente los investigadores pues no tienen o tiempo o el dinero que hace falta para hacer este tipo de estudios. Y que por supuesto, pues cuando uno tiene un súper estudio buenísimo de ese tipo, pues no lo manda a Infancia al Aprendizaje, lo mandas a otra revista mejor. Entonces, es lo típico. Yo lo que intento hacer muy buenos amigos para que nos manden sus buenos estudios, aunque los podrían haber publicado en mejores revistas, pero bueno, poco a poco, pues intentar atraer a la gente que nos mande buenas cosas, aunque se lo hayan rechazado ya de otras 3 o 4 revistas, pero bueno, que seamos la cuarta opción, pero bueno, pues que lleguen cosas buenas y que sean estos estudios longitudinales, basados en muchos datos, que no solo sea pasar un cuestionario y ya está. Entonces, bueno, poco a poco pues vamos haciendo el esfuerzo de encontrar artículos mejores, ¿no? Y bueno, poco a poco pues se va consiguiendo. Así que bueno, en relación a las metodologías con mirada así futura, pues ese tipo de estudios, Reinaldo, lo que pasa es que bueno, que hay, siendo consciente, pues son estudios más caros, que implican equipos. Yo en estos últimos años pues he tenido la suerte de trabajar a veces en equipos gigantes financiados con muy buen dinero y puedes hacer a lo mejor de un proyecto que te ha llevado 5 años con un equipo de 30 personas y acabas publicando 2 papers, pero 2 papers muy buenos que han costado muchísimo dinero. Entonces, claro, dices, cuando tienes ese tipo de recursos, porque trabajas en países que tienen mucho dinero con investigación, pues los puedes hacer. Pues te ha llevado 5 años publicar 2 papers y con un equipo detrás gigante. Lamentablemente no todo el mundo se puede permitir esos lujos. Y por supuesto, lo que decía, cuando uno tiene ese tipo de recursos y de dinero, pues no mandas su artículo a Infancia y Aprendizaje, lo mandas a Child Development o a otros sitios donde, bueno, pues son revistas con mayor impacto. Pero bueno, pues siendo optimista, pues nos gustaría recibir ese tipo de estudios. Eso te puedo decir. Gracias, otra vez. Bien, perfecto. Wow. Bueno, aquí hay para Muchos debatir temas. largo y Sí, pensar y compartir mucho. Vamos a abrir la participación de la audiencia maravillosa que genial. tenemos aquí con nosotros. De todas maneras, antes de ello, y unido ya aquí casi darte las gracias por este espacio para este foro entrevista Un en la placer. que estamos hablando sobre qué es importante investigar hoy en desarrollo humano, aprendizaje y educación. Eh,
abrimos las participaciones. Carla Quesada. Gracias, Reinaldo. Perdón. No, bueno, gracias Alfredo por toda tu perspectiva también, en la experiencia, también en el contexto en el que estás, ¿no? Que es muy diferente también al que estamos nosotros, pero que sabes de dónde venimos porque has estado, vienes de aquí, ¿no? Y este choque también debe ser interesante estar en tu posición. Yo tenía una pregunta, que comentabas esto de metodologías y tal, y el tema de estudios longitudinales, pero no hay un peligro también bueno, no hay un peligro, no, o sea, el estudio longitudinal es difícil también en el sentido de que no sé, es difícil acceder a la muestra, sobre todo en educación, ¿no? Ya sea población adulta o ya sea jóvenes o niños, niñas, pero además, claro, tomar medidas varias veces, ¿no? Tomar varias medidas. La gente se quema, la gente no te quiere responder. O sea, estamos también en un público o una población en la que mucha gente investiga sobre ellos. Entonces, claro, los maestros, ¿no? Reciben una escuela recibe a lo mejor 3 o 4 peticiones de responder instrumentos a la semana. Es que a mí, ¿no? Tengo un conocido que es director de escuela, me dice, no, envíamelo a mí directamente, porque como les envíes a la escuela, nadie te lo va a responder. O sea, estamos saturadísimos de querer participar y pienso, si encima es longitudinal, claro, ¿no? O sea, las muestras se quedan súper pequeñas, entonces quieres publicar y te dicen, no, es que la muestra es muy pequeña. Ya leñe, pero o lo hago longitudinal o lo hago grande, ¿no? O sea, las dos cosas es como muy, muy, muy difícil. Sobre todo eso, ¿no? Quemando, aparte, como tú decías, ¿no? También los contactos, quemando contactos pobres que los tenemos ya saturadillos. No sé, esta problemática que encontramos, si tienes pistas, pues también bienvenidas serían. Lo entiendo perfectamente, Carla, porque ya os digo que en este rato me estoy cambiando el sombrero. A veces hablo como editor de la revista, a veces como autor, a veces como, bueno, como director o supervisor. A ver, por supuesto, yo realmente como investigador principal he hecho, creo que 2 estudios longitudinales en mi vida. ¿Vale? O sea, no he hecho tantos. Y sé perfectamente lo difícil que es hacerlos y lo costoso y lo que tienes que estar ahí. Luego hay contextos donde la gente participa más en investigaciones que en otros. En Hong Kong y en Singapur, cuando tienes el apoyo del, digamos, del gobierno, el apoyo es top-down, ¿sabes? Que viene de arriba, que les dicen a las escuelas, tienes que participar aquí. Ya está, nadie dice nada, la gente asiática son, entre comillas, obedientes y realmente la cantidad de personas que dejan el estudio son muy pocas, pero soy consciente que, bueno, pues que en España o en otros sitios así no somos tan obedientes y la gente no es tan abierta a participar en estudios. Entonces ahí también se mezclan factores culturales y tal. Que es muy complicado. Entonces, también cosas de dinero. ¿Cuánto dinero tienes para perseguir a esa misma muestra y seguirles 5 años? Sobre todo en Singapur, donde yo trabajaba anteriormente, la cantidad de dinero y de apoyo que había a nivel de investigador y tal era brutal. Entonces, luego el gobierno está muy pendiente, quiere que los proyectos salgan adelante, entonces es mucho más fácil llegar a tener proyectos de este tipo y en otros contextos es mucho más difícil. Entonces, claro, al final pues tiene uno que amoldarse a dónde lo mandas. Pues bueno, la revista pues que esté más abierta a publicar un estudio de las características que uno tiene. A lo mejor no vamos a poder ir a la mejor revista con mayor impacto, pues bueno, simplemente porque la calidad del estudio que tenemos es un poquito menor. Pero te entiendo perfectamente porque yo tengo exactamente los mismos problemas que tú. No siempre tienes tanto dinero para hacer este tipo de estudios tan grandes. Pero bueno, por ahí siempre, bueno, pues uno se tiene que ajustar al tipo de revista que te puede llegar a publicar. Al final yo creo que, bueno, si lo que escribimos es de buena calidad, aunque sea más pequeño y un estudio más modesto y un poquito más humilde, pues bueno, mientras lo que estemos diciendo sea relevante, pues bueno, pues vas a encontrar un sitio para llegar a publicarlo, seguro. Gracias. Emilio. Gracias, Reinaldo. Buenas tardes. Bueno, antes que nada quería agradecerte, Alfredo, por la ocasión de reflexionar tú y hacernos reflexionar a nosotros también. Yo la verdad que todo este tiempo me ha servido sobre todo también pues, para organizar muchas ideas que tengo por ahí, para despertar mucha curiosidad respecto a todas las palabras que has ido comentando y sobre todo viéndolo desde esa triple perspectiva, ¿no? De profesor, de investigador, de editor. Porque al final, y sobre todo también fuera del ámbito nacional o español, que es donde estamos nosotros, porque a mí me da eso una visión muy interesante, ¿no? De muchas cosas que hacemos, pero que después
no sabemos bien por qué lo hacemos así, ¿no? Y a lo mejor una mirada desde fuera nos organiza. Y a mí me ha servido, desde luego, para organizar todo eso. Así que agradecerte, desde luego, esto. Yo básicamente lo que tengo es una pequeña, como digo, reflexión al respecto de todo lo que se ha ido comentando aquí, porque, bueno, no sé, voy a ir compartiéndola un poco con vosotros y con vosotras y mientras tanto también lanzaré alguna cuestión a ver si me podéis también echar una mano en ese sentido. Genial. Yo creo que hay un tema interesantísimo que se ha comentado, ¿no? Que está relacionado un poco con el modelo de investigación que se hace hoy en día y que probablemente venga muy determinado por el modelo de evaluación que se hace, en este caso, por ejemplo, del profesorado, ¿no? Universitario, porque al final muchas veces se investiga en función de lo que se evalúa. Esta es la frase famosa esta que siempre se dice que no se debería hacer, ¿no? De que muchas veces se evalúa o sea, se aprende lo que se evalúa y no se evalúa lo que se aprende. Ya. Pues en este caso creo que estamos en ese modelo de que hasta ahora lo que hemos hecho ha sido aprender lo que se va a evaluar, ¿no? Es decir, no al revés. Y hemos ido haciendo o llevando a cabo un modelo de formación del investigador en relación con la evaluación que se va a hacer de ese modelo. Entonces, creo que el modelo de evaluación es importante porque determina un poco cómo se va a investigar. Desde los ámbitos estatales en España se ha producido un cambio actualmente radical en el modelo de evaluación del profesorado, por ejemplo, en lo que es todo el procedimiento de acreditación. Ok. Yo tengo no iba a decir suerte, tampoco quiero decir desgracia, pero bueno, de estar en una comisión de acreditación de ANECA. Soy Ok. miembro del panel evaluador y entonces, bueno, pues justo estoy en ese modelo de cambio. Ahora mismo estamos en esa época de transición entre el Ok. modelo tradicional y el modelo nuevo que ya se ha implementado, ya está funcionando. Y es verdad que ha sido muy discutido porque es verdad que, claro, la gente lo que hace es, yo llevo toda mi carrera investigando y haciendo esto así de esta forma y ahora resulta que cambian las reglas del juego, ¿no? Y ahora se evalúa otra cosa. Y entonces todo lo que he hecho parece que no ha servido, porque volvemos a ese modelo de aprender o de hacer lo que se evalúa, ¿no? Claro. Entonces, ahora ese modelo, que todavía no se ha puesto en marcha del todo, sí que a lo mejor en la parte de los esenios sí se ha puesto en marcha. Ya sabéis que funciona bueno, con todos estos modelos nuevos de Coara y de Dora, que son los modelos de investigación o sea, de evaluación, perdón, de la investigación, que son modelos que se basan mucho más, como tú decías, en esa transferencia, por ejemplo. Es decir, ahora ya no vale tanto dónde publico, sino qué publico, ¿no? Es decir, hay Exacto. unos apartados cualitativos donde realmente tú tienes que explicar la importancia de lo que estás haciendo más allá de dónde lo has publicado solamente. Y Claro. antes se contaba tantos Q1, tantos Ya. Q2 y ahora ya hay que leer a ver qué pasa, por qué se ha publicado, justifique usted por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo cambia esas reglas del juego y las cambia en relación a lo que tú estabas comentando. Yo creo que el tú estar allí hace un poco que el sol naciente, el país del sol naciente, que sea Japón, pero bueno, Hong Kong, que está muy cerca, creo que también a nosotros por lo menos o a mí me hace ver qué es lo que viene, qué es lo que nos viene. Es decir, vosotros estáis haciendo eso y probablemente en breve tiempo nos llegue aquí, ¿no? Y Ok. entonces yo quería, bueno, pues preguntarte un poco, o a todos en general, acerca de vuestra opinión al respecto de este modelo nuevo de evaluación de la investigación desde un punto de vista mucho más de la transferencia de lo que hago, más cualitativo con respecto a lo cuantitativo, ¿de acuerdo? Si tenéis una perspectiva. Y por otro lado, otra idea que también me ha surgido de lo que estabais comentando, que la ha lanzado un poco Reinaldo al respecto de la formación en investigación educativa. Yo considero también que la formación en investigación educativa debe comenzar lo antes posible. Es decir, yo que imparto docencia en grados de educación, pues como bien ha dicho Reinaldo, la formación en investigación educativa brilla por su esencia. Es decir, en educación infantil tenemos una asignatura de observación, porque la ley además dice que es la forma en la que hay que evaluar, observación sistemática, y en el grado de educación primaria no hay ninguna asignatura de investigación y en pedagogía hay algunas, hay 2, 3, algunas más, pero bueno, tampoco hay muchas. En educación social creo que Calixto sí tiene alguna que imparte, pero en fin, tampoco hay una formación que considero que incluso debería ser previa. Es decir, yo soy partidario de que la formación en investigación en general
los modelos de investigación deberían de comenzar antes. A lo mejor es interesante que en lugar de tanto emprendimiento que está bien o tantas nuevas tecnologías o tecnologías de la información, comunicación y demás, algo sobre investigación para, por ejemplo, combatir todo lo que son ¿no? la información sesgada que se da hoy en día mucho en las redes sociales y que no tenemos mecanismos, ¿no? O la gente no tiene mecanismos para poder corroborar si son ciertas o no son ciertas porque no sabemos, no tenemos una disciplina metodológica que nos permita alcanzar un conocimiento que consideremos científico, ¿no? Porque la gente no sabe, no tiene formación. Pues entonces yo creo que eso es interesante. Y eso iba unido como a lo que tú comentabas de la necesidad de investigar en los contextos en los que o conocer el contexto en el que se investiga. Hace muchos años en España surgió una figura que era la del maestro como investigador. Okay. Que después se diluyó, ya pasó a un segundo plano. Esa figura, en esa figura, el maestro tenía un papel principal en la investigación. Es decir, él se le formaba como investigador para recabar información en su propio contexto y a partir de ahí hacer investigación para evitar lo que siempre se ha producido de que se investiga en la universidad sin tener contacto, por ejemplo, con el ámbito educativo, con el ámbito social. Entonces, yo no sé si tú consideras, o como digo, consideráis, ¿no? Lo lanzo un poco también aquí al foro, necesario a lo mejor recuperar esa formación en investigación desde el punto de vista del profesional. Vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de educador, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de educación infantil, puede ser. No sé si tú te llegan muchos artículos, por ejemplo, de maestros que puedan publicar o que quieran contar qué es lo que hacen desde un punto de vista metodológico. Y no sé cómo veis, ¿no? La posibilidad de recobrar otra vez esa figura del maestro con una formación previa. Es decir, que esa formación previa, además, probablemente le anime luego a hacer una investigación más a nivel doctoral, más a nivel. Es decir, no sé. Creer un poco más en esa formación, ¿no? Desde un punto de vista más aplicable, ¿no? Desde el contexto. Perdonadme que me he extendido mucho, pero es que ya os digo que me ha despertado un montón de cuestiones y más tengo, pero bueno, ya las comentaremos en el futuro, ¿vale? Porque no es hora, disculpadme. Pero Nada. bueno, que sí que me parece un foro tremendamente interesante y te vuelvo a agradecer a ti y de vuelvo a Rinaldo, ¿no? Por la excelente organización. Gracias, Emilio. Pues lo Alfredo. mismo, gracias, Emilio. No, mira, la verdad que has hablado de tantos temas muy interesantes que otro día quedamos y nos tomamos unos vinos por Teams y hablamos de estas cosas. Todo muy interesante realmente lo que planteas. Bueno, perdona, Alfredo, si vienes a Granada, desde luego estáis todos invitados, ¿eh? Calixto, que genial. también sé que se apunta, y yo estamos invitados a compartir un rato de paseo, de ocio y de lo que queráis. Me encantaría, me encanta Granada, he estado varias veces en vuestra universidad. Pues, bueno, no sé, Espera, un segundo paréntesis. Y AIDIPE, la conferencia, AIDIPE, la conferencia bianual 2026 será en Granada. Hasta aquí puedo leer, perdón. Invitados estáis todos. Pues estaría estupendo, la verdad. Bueno, mira, yo haciendo un poco así de resumen en lo que planteas cuando empezabas hablando del tema de se evalúa lo que se aprende lo que se evalúa, la evaluación del profesorado universitario, de los investigadores. Yo lo que estoy viendo en estos últimos años es que se está como que se va a replantear se va a tener que replantear un poco todo, porque claramente está cambiando el panorama. Incluso las propias revistas, o sea, realmente ahora el tema de publicar en una revista y eso, ¿qué es? O sea, es como hasta las propias revistas creo que van a tender a desaparecer, o sea, porque tengo la sensación, ¿no? En el caso es que cada vez hay más revistas, pero está todo el mundo más y más quemado de publicar en revistas y al final yo creo que el tema de los impactos y tal se va a empezar a medir de otra forma. De nuevo, estoy en plan como has hablado de muchas cosas interesantes, te estoy devolviendo básicamente reflexiones también globales, ¿no? O sea, las propias revistas, bueno, pues cada vez se está llevando más que la gente publica sus trabajos incluso en sus propias webs, la gente tiene su propio público y tiene impacto aunque no publica en revistas científicas.
el tema del impacto está cada vez llevándose menos. Como decías, Emilio, cada vez vamos más a decir, bueno, a leer lo que estás diciendo, es decir, bueno, realmente lo que estás diciendo hay algo de verdad, hay algo de aplicabilidad. Y las agencias de acreditación y todo eso están cambiando. Yo no sé, aquí por lo menos donde yo trabajo es bastante diferente a como era antes. Y en España no tengo muy claro, muy claro cómo están las cosas en este momento, pero tengo la sensación de que igual se están moviendo las cosas hacia. Antes era como claramente tienes que hacer tic, 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 tic. Tengo no sé cuántos factores de Q1 y no sé qué, ya me acredito a titular o ya me puedo acreditar a catedrático. Nadie va a ver qué he hecho, simplemente porque hago tic en todas estas cosas, ya me cualifican como para tener ciertos puestos. Aquí claramente la investigación va, en educación al menos y en psicología de la educación y en estos temas va un poco por otros derroteros. Em, no sé muy bien hacia dónde va, la verdad, porque volviendo otra vez al tema de la inteligencia artificial da un poco de miedo. También como incluso como editor recibes cosas que te empiezan a saltar las alarmas rojas en plan alerta, esto se puede haber hecho con inteligencia artificial y al final dices, bueno, ¿qué estamos revisando? Hace poco, de nuevo, estoy hablando de temas muy desconexos, ¿no? Pero que incluso el propio trabajo de invitar a revisores y de invitar a revisores a que te revisen un artículo cuando la gente te está diciendo que ha hecho la revisión con inteligencia artificial. Dices, bueno, entonces, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? Que la propia revisión te la haga el ChatGPT, ¿sabes? Entonces, bueno, a nivel de lo que hablabas de la investigación, de la formación de los profesores y del profe investigador y todo eso, em, aquí, concretamente, donde yo trabajo, a los docentes, a las personas que van a ser docentes de infantil, primaria, tal, no tienen en su currículum ningún contenido, ningún curso que tenga que ver con metodologías de la información, perdón, con no existen que yo sepa, por lo menos en donde yo trabajo, no hay cursos incluidos que tienen que ver con metodología de la investigación. Empiezan en el máster y luego en el doctorado. Me parece mal, por supuesto, me parece mal que no exista esto, porque entiendo que la figura del docente tiene que ser también alguien que sea crítico, que pues, pueda hacer investigación en su contexto luego cuando trabaje, y esto realmente no existe. Entonces, eso por supuesto que no me parece un buen modelo, pero es lo que hay. Hay diferencias culturales claramente entre los distintos países. No sé, que se habla de muchas cosas muy, muy importantes y muy interesantes. Algunas no las conozco tanto porque llevo muchos años fuera de España, entonces no sé muy bien cómo están las cosas ahí, pero por lo que hablo por amigos y tal, sé que están cambiando también las agencias de evaluación, lo que se valora más, lo que se le valora menos. Entonces, bueno, ya te digo, es un área muy cambiante y no sé muy bien a dónde nos estamos dirigiendo. Curiosamente, eso, cada vez se reciben más artículos, se reciben, al menos volviendo al tema de la revista del rol como editor, se recibe cada vez más cosas de mala calidad. Y de temas mala calidad, mucho viene. Tengo la sensación de que mucho de lo que yo recibo proviene, bueno, la sensación, no tengo la evidencia, que viene de China, de muchos estudiantes que para graduarse y conseguir su máster o su doctorado tienen que publicar. Entonces, una explosión de la cantidad de artículos que se reciben en China concretamente. En China hay investigadores excelentes, no me toméis mal, o sea, en China hay investigadores espectaculares, pero también hay mucha gente, entonces mucha gente que de repente necesita publicar en inglés y en revistas que están indexadas en el JCR, entonces por eso el aluvión de manuscrito que se reciben en esta revista de China. Generalmente esta revista siempre se ha recibido fundamentalmente de España y de Latinoamérica, porque era una revista antes en español y que publicaban las cosas en español. Desde que la revista es bilingüe, pues ahora se recibe mucho más de muchos otros sitios. España no es el primer sitio donde se recibe. Así que bueno, a los que estáis aquí os invito a que mandéis cosas buenas. Así que bueno, no le he respondido no te he respondido mucho, Emilio, porque has hablado de muchas cosas muy interesantes, pero bueno, como te digo, pues material para seguir conversando en cuando tengamos oportunidad. Sí, sí, vamos, a mí, perdona, Reinaldo, me ha respondido, es decir, me ha respondido en cuanto a tu visión, dando una visión como la que
la que tú tienes, que como digo, me parece muy interesante por esa triple, ¿no? Visión Claro, diferente, o por lo menos desde diferentes prismas, que creo que ayudan mucho a entender claro. cómo podemos ver también, ¿no? Porque la figura del editor de una revista también es alguien muy relevante en la formación de los investigadores, porque al final un poco sois también los que marcáis ciertas pautas, ¿no? De qué se debe hacer, cómo se debe hacer, qué se admite, qué no se admite, y eso está Claro. relacionado obviamente con la formación, ¿no? Entonces yo Mm, vamos, a mí por lo menos me ha servido, ¿eh? Te agradezco de ya, bueno. nuevo, Me Fredo. alegro. Realmente, a ver, lo que decía al principio, es que cada uno tenemos, a ver, al final las revistas son personas, ¿no? Y uno sí entiende las revistas como grupos de personas. Bueno, el trabajo que yo vengo haciendo en la revista en estos últimos años, pues he intentado, pues bueno, crear un buen equipo cohesionado de gente que, bueno, pues que más o menos compartimos una cierta visión de la revista. Al final, luego, cada editor es un mundo y cada editor tiene su formación y tiene su línea de trabajo y sus sesgos. O sea, yo tengo los míos. Lo que pasa es que, claro, cuando uno mandamos un artículo a la revista, pues vas a encontrarte una persona con sus preferencias y con sus, bueno, pues el tipo de investigación que la persona le gusta publicar más o menos y tal. Entonces, al final es bueno, pues cuando, bueno, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, está buenísimo ir a congresos y hazte amigo de cuanto más editores mejor, porque al conocer al editor sabes un poco de qué, bueno, de qué palo vamos cada uno. Y bueno, eso te va a ayudar realmente, bueno, pues a saber si lo que tienes lo puedes publicar en la revista número uno, número dos, ¿sabes? Porque al final las revistas son en grupos de personas. Entonces es como, aunque mandemos nuestros trabajos a través de una plataforma electrónica tal, pero al final quien está detrás son personas y tienes que conocer, pues eso, cuáles son las preferencias que tiene cada revista. Es un rol interesante. Yo trabajo tanto en esta revista como en otras cuantas otras, nunca, o sea, como editor jefe solo en infancia y aprendizaje, pero luego como editor asociado están otras buenas cuantas, a lo mejor en 5 o 6. Y luego cada revista tratan a los editores, a los revisores de formas diferentes. En algunas uno se siente de forma más familiar, como yo quiero que la gente se sienta en esta revista, Reinaldo, y crear equipo, crear un grupo de personas que se preocupan por empujar a la revista y por hacerle crecer y por publicar cosas buenas. Y otras revistas uno se siente como una máquina que te tratan como un procesador de manuscritos y que no tienen nunca contacto con nadie a nivel personal, ni hay interacción, ni hay nada. Yo la revista que quería crear o seguir creando es una revista más familiar, ¿no? Entonces, bueno, es una revista humilde, pero como decía antes Reinaldo, pues parece que estamos mejorando en los indicadores estos de impactos, que no es que esté obsesionado con ellos, pero son importantes porque hacen que cuando estás más alto en los impactos, pues empiezas a recibir cosas de mejor calidad porque le atraes más a la gente, porque, bueno, pues estás posicionado diferente. Entonces, bueno, es un rol interesante que da mucho trabajo, por supuesto, y al final uno lo tiene que hacer en su tiempo libre. Entonces, yo creo que a todo el mundo nos vendría muy bien en algún momento de nuestra carrera estar en este tipo de roles o estar en las agencias de acreditación como la ANECA y todo eso, pues bueno, pues ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, y bueno, está bien que ocupemos este tipo de cargos en algún momento porque te haces, bueno, pues lo que decía antes Carla, bueno, me han hecho un test reject. Es como, bueno, es que el editor recibe tantísima cosa que es que tiene que rechazar las cosas y a veces vas a ser muy injusto y a veces vas a molestar a la gente sin ningún tipo de intención, pero porque eso, lo que os decía, pues recibes 300 y pico y puedes publicar 30. Pues es que tengo que cortar por alguna parte y hay veces que rechazo cosas que dices, es que podría estar perfectamente publicado, pero es que no tengo espacio. Así que bueno, así funcionan las revistas. Gracias, Alfredo. Bueno, tres cositas súper breves con lo que comentaba Emilio. Yo creo que un aspecto importante que debe tomar en cuenta la formación investigadora en educación es un poco la experiencia de la Universidad de Lleida, de la formación dual, que llaman ellos, esta modalidad dual, donde ya casi que desde el primer año los estudiantes empiezan a estar en contacto con escuelas, incluso con espacios de aprendizaje no formal, como decía antes Alfredo, Ujú, y desde esos ámbitos y de esos espacios ir desarrollando como la carrera, la formación, vas reflexionando sobre lo que vas estudiando en la facultad, pero en ujú. contextos reales educativos. Y estos contextos reales requieren pues esa capacidad observadora, esa rigurosidad de recoger datos, de interpretarlos, analizarlos. Entonces, yo creo que la formación dual tiene que ser me parece que es uno de los caminos bastante interesantes y necesarios para esto, ¿no? Qué Eso es una bueno. cosa. La segunda, las narrativas, yo creo que, y para nuestra revista, ¿no?
Y como yo decía antes, compartir los datos con los maestros, con los educadores, incluso con la familia, y que ellos incorporen su interpretación sobre estos datos y que eso nos ayude a nosotros en la llamada discusión y o en las implicaciones educativas, es otro tema interesante a incorporar en las publicaciones, ¿no? Y termina siendo narrativas más de la voz de los propios sujetos, que no necesariamente de ese discurso científico, pulcro, limpio, lo que sea, bla, 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 que al final queda allí para cuatro gatos, ¿no? Entonces, creo que esas narrativas son bastante interesantes de rescatarlas e incorporarlas en los artículos. Y lo último es que de la NECA y de la ACU, de las agencias de evaluación, gracias por la pregunta, Emilio, ni hablo. Porque bueno, a mí me pilla como la inteligencia artificial, me pilla en plan dinosaurio, no sé qué es, ni lo quiero saber y paso. Tampoco sé lo que es el Instagram y paso, ni el TikTok y paso. O sea que yo no sé nada de eso, ni me preguntéis. Tan feliz. Entonces, sí, y con la evaluación, hombre, son 35 años de carrera en las que llevo 35 años, cada 2 o 3 años cambiando según los criterios, estudiándome los criterios, o sea, al final casi como que tienen que hacer, bueno, lo sabéis vosotros, unos super mega cursos para entender los nuevos criterios, o sea, y esto cada 3, 4, 5 años, y dice, por Dios, qué agotamiento. Entonces me dedico a trabajar, a intentar a contribuir, a intentar tocar, sobre todo a hacerlo con mucha pasión y divirtiéndome. Y se me lo reconocen bien, y si no, pues también, ¿no? Entonces, Pues es muy buena, filosofía. estos son mis pensamientos, sí, sí. Pues me Bueno, no parece sé si muy bien. alguien quiere, sí, no sé si alguien quiere compartirnos algo más. Estamos justo en el tiempo time exacto. Alfredo, te Bueno, dejamos el micrófono para que te despidas, dándote unas súper gracias. Bueno, nada, yo en lo personal, sabes que me encantas, te igual. aprecio muchísimo como amigo, como profesional. Eres un craco, eres un chico, bueno, currante, transparente, lindo. Así que, Es que soy es toledano. que, sí, no, bueno, va, viva Toledo, pues, la madre que te parió. Nada, bueno, lo que simplemente volviendo a lo que está. Bueno, gracias por invitarme, Reinaldo. Encantado de conoceros o de veros otra vez, Carla, que te he visto 1000 veces. Antonio, te veo conectado por ahí, pero no te he dicho nada. Nada, que un placer, que muchas gracias por invitarme. Y enlazando con lo que justo decías ahora, Reinaldo, al final yo creo que sí, hay que adaptarse a las tendencias y todo eso, pero luego al final tenemos que hacer el trabajo que yo creo que como investigador, ahora estoy hablando más como investigador. Yo también decidí, bueno, yo voy a hacer las cosas que a mí me interesa y que me parecen relevantes para mí, que al final yo creo que uno tiene que ser también sincero consigo mismo y decir, pues mira, yo no quiero ser una veleta que me vayan controlando y diciendo hacia dónde tengo que ir. Yo voy a hacer lo que creo que es importante y trabajo que me parece relevante como investigador educativo. Y bueno, si al final os convenzo y me ascendéis, pues me ascendéis. Y si no, pues me voy a otro sitio. Es un poco mi filosofía también, ¿no? Entonces es como... Y bueno, luego, pues al final las revistas a lo mejor te publican o no te publican, si no te republican en la mejor, pues te publican en la siguiente. Entonces, bueno, yo también comparto un poco la filosofía, un poco esta de vida que dice Reinaldo y al final es importante hacer también cosas que nos interesen y nos satisfagan a nosotros. Así que nada, un placer haberos visto. Carla, yo creo que estás levantando la mano. Sí, nada, yo quería aprovechar también para despedirme y comentarte también que el año que viene, en 2026, va a haber el Congreso IDIPE en Granada, en Sí, junio, ¿verdad? Calixto y Emilio están allí sí, implicadillos en la sí, organización. ya lo hemos hablado. Vale, pero ahora queda grabado. Entonces, No, nada, te invito a ya ti, quedó al grabado. equipo, todo. Justo lo han Sí, dicho. Vamos, yo Sí, encantado. que lo hablamos cuando no estabas. Bueno, no pasa nada. ay, Claro. perdón. Yo sí, si lo hacéis, yo encantado. He ido a Granada muchas veces porque tengo colegas de allí que me han invitado algunas veces y me encanta Granada y me encanta la gente de la universidad, así que no, yo encantado. Aquí también en Hong Kong organizamos muchos congresos y hay siempre cosas en educación, es un sitio interesante, o sea que si a algunos interesa en algún momento venir de visita, pues ya os Genial. pasa Reinaldo si quieres Reinaldo pasarle mi mail a todo el mundo y si alguien quiere estar en contacto, yo feliz, ¿vale? Bueno, muchas Así, gracias, así es. Alfredo. Nos vemos en el próximo Así es. congreso, no sé Pues cuál será, ¿vas pero a ir seguro nos vas vemos. a ir a ERA? Reinaldo, a ti No, te voy a ir veo. a Everly. Reinaldo Ah, sí va a era. vale. Bueno, si alguno vais a ERA, yo voy a estar por allí. Pues eso, nos vemos Muchas en gracias. Denver
Muy bien. Nos vemos en Granada 2026. Pues sí, estupendo. Y nada, gracias a todos por la participación, por estar aquí. Y bueno, Fredo, un abrazo totote. Otro. Y nada, ya os compartiré la grabación y nada más. Estupendo. A lo hindú, ¿no? Namaste. Bueno, gracias a todos. Un placer. Adiós. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Chao, chao. Adiós. Gracias.